Si estás viendo esto desde un bolsillo vacío, desde la mochila rota, desde la vergüenza de no llegar a fin de mes, escucha. No sos un fracaso, pero sí hay errores que alojaste sin darte cuenta y que hoy te mantienen atado a la escasez. Hoy voy a mostrarte el primero de esos errores, explicado con la sabiduría de Carl Jung y Napoleon Hill, con historias que duelen y ejercicios prácticos para que empieces a cambiarlo ya. Soy tu narrador. Esto no es teoría para decorar una estantería. Es estrategia para salir de la sensación de miseria. El primer gran error que bloquea tu prosperidad es aceptar la escasez como identidad. Creer que yo soy pobre, yo no merezco, así me tocó. Ese pensamiento no es neutro, se convierte en destino. Carl Jung nos enseñó que dentro de cada persona existen elementos inconscientes, la sombra, que cuando no se integran, gobiernan la vida en piloto automático. Napoleon Hill, en su libro publicado en 1937, nos recordó que lo que la mente concibe y cree, lo puede lograr. Cuando aceptas la identidad de la escasez, tu sombra y tu pensamiento se alinean para sabotear tus esfuerzos. Te vuelven invisible para las oportunidades y convierten tus acciones en pequeñas autojustificaciones para quedar donde estás. Imagina a Lucía. Creció en un barrio donde la heladera a veces estaba vacía. A los 10 años prometió que nunca sería como los ricos, no por odio, sino por miedo. De grande consiguió un trabajo, pagó alquiler, pero cada vez que algo bueno tocaba su puerta, un curso, una propuesta para comenzar un emprendimiento, su voz interna le decía: «No podés, recordá quién sos». Lucía no odiaba el dinero, odiaba la sensación de inseguridad que traía. La sombra convertía cualquier intento de abundancia en prueba de traición. Si emprendes y fracasás, te humillas. Si emprendes y triunfás, te sentís impostora. Resultado: inmovilidad. Jung diría que Lucía vivía dominada por un complejo, una constelación de emociones y recuerdos que actúan como una ley implacable. Hill diría que su clara falta de propósito y su autosugestión negativa cerraban el camino a la riqueza mental. Ambos coinciden en una verdad práctica. La prosperidad comienza por reconocer que te gobierna por dentro. Si esto te está sumando valor, suscríbete. Es gratis y nos ayudas mucho para seguir creando contenidos que transformen la vida real. También, si querés ahora mismo hacer el primer paso, escribí en los comentarios una pequeña intención. Puede ser: voy a ahorrar 20 pesos por día, o voy a buscar un cliente nuevo esta semana. Si comentás, estás manifestando. Al ponerlo por escrito la estás clarificando y le estás diciendo a tu cerebro y a la comunidad que ya no es un deseo vago, es una dirección. Sofía tenía miedo de cobrar por sus servicios. Empezó cobrando poco y justificándolo. Cuando hizo el registro de pensamientos, se dio cuenta de que cada vez que aceptaba menos, se sentía menos digna. Aplicó la fórmula de Hill. Definió que en 6 meses pediría un 40% más por sus servicios. Practicó autosugestión y ofreció un paquete nuevo. Además, creó un presupuesto sencillo. Al tercer mes, no porque la magia ocurriera, sino porque actuó distinto. Sus clientes dejaron de verla como la barata y comenzaron a pagarle el valor que pedía. La diferencia fue haber transformado su pensamiento en conducta repetible. La libreta tiene ahora 2 columnas. De un lado los pensamientos de escasez, del otro las pequeñas acciones del día. No te miento, duele mirar lo que fue condicionado en vos desde chico. Pero también te digo con toda sinceridad,
Tu identidad no es una condena. Es una historia con capítulos que podés reescribir. No te vayas. Si ya sentiste un pellizco en el pecho con lo que hablamos, prepárate porque lo que viene va a remover otra capa profunda. Si esto te hizo sentido, escribí en los comentarios una intención pequeña. Por ejemplo, voy a anotar mis pensamientos hoy. Pico. Al hacerlo, ya empezaste a manifestar el cambio. Un amanecer gris. El reloj marca las 6:30. En la mesa hay un cuaderno nuevo, una virome y una frase escrita en tinta azul. Esta vez sí voy a lograrlo. Pero detrás de esa promesa, en el silencio, hay una voz que murmura: no te agrandes, no seas soberbio, manténete humilde. Y esa voz, aunque suena a virtud, muchas veces ese es el segundo gran error que bloquea tu prosperidad. Confundir la humildad con la renuncia a tu propio valor. Carl Jung decía que cuando la persona no reconoce su luz, se convierte en prisionera de su sombra. Napoleon Hill lo llamaba autolimitación emocional. Esa costumbre de pensar pequeño por miedo a destacar. Este error no solo te aleja del dinero, te aleja de tu potencial. Porque cada vez que minimizas tus capacidades para no incomodar, estás rechazando el don que la vida te dio para crear valor en el mundo. Imaginemos a Esteban. Era carpintero, talentoso, detallista, pero cobraba poco porque decía: yo no hago esto por plata, lo hago porque me gusta. Cuando alguien le sugería que cobrara lo justo, se justificaba: no quiero parecer un aprovechador. Pasaron los años y mientras otros crecían, él seguía estancado. No porque no supiera, sino porque su mente asociaba prosperar con traicionar su esencia. Jung diría que Esteban estaba dominado por el arquetipo del mártir, aquel que sacrifica su bienestar para sostener una imagen moral de pureza. Hill diría que su autosugestión era contradictoria. Decía querer mejorar, pero su emoción real era miedo. Ambos coinciden en algo fundamental. No podés atraer abundancia si la asocias a culpa. Este error es silencioso. Te hace creer que mantenerte chico es virtud. Pero la humildad verdadera no consiste en negarte. Consiste en servir desde tu grandeza. Como decía Jung, lo que negas te somete. Lo que aceptas te transforma. Pensemos en una historia diferente, la de Clara. Trabajaba diseñando ropa en un taller pequeño. Cada vez que alguien le decía: esto es hermoso, podrías venderlo más caro, ella respondía: ¿quién me va a pagar más por algo hecho por mí? Un día, una amiga le pidió que hiciera una prenda para un desfile barrial. Fue tímida con sus diseños. Cuando la gente la aplaudió, lloró, no por vanidad, sino porque entendió que lo que hacía tenía valor. A la semana duplicó sus precios. Perdió algunos clientes, pero los que se quedaron comenzaron a recomendarla. Su humildad ya no era miedo, era respeto por sí misma. Hill lo explicó mejor que nadie. La pobreza no necesita plan, la prosperidad sí. Y ese plan empieza cuando decidís reconocer tu valor. Si este mensaje te resuena, suscríbete. Es gratis y nos ayudas mucho a seguir creando contenido que transforma. Y escribí en los comentarios: reconozco mi valor y decido crecer. Si comentás, estás activando la manifestación consciente. Recordá, lo que se declara con emoción se transforma en dirección mental. Ahora, hagamos un ejercicio concreto, basado en Jung y Hill. Ejercicio 1. El espejo del valor. Duración: 1 semana. Cada mañana, frente al espejo, mírate a los ojos y decí: soy digno de prosperar. Mis talentos generan valor y merezco recibir a cambio. Decilo 3 veces con voz firme. No importa si al principio no lo crees. Lo importante es que tu inconsciente empiece a escucharlo.
Jung decía que la repetición simbólica reeduca al alma. Ejercicio 2. El plan de acción del valor. Paso a paso. 1. Escribí 3 habilidades o conocimientos que hoy tenés y que podrían generar valor para otros. 2. Al lado de cada uno, anota una manera práctica de ofrecerlos: enseñar, vender, colaborar. 3. Establece un precio o una meta concreta, aunque sea pequeña. 4. Revisa tus emociones. Si sentís culpa, escríbila. Pregúntate de dónde viene. Luego, escribí una frase contraria. Ganar dignamente me permite servir más. Hacelo por 7 días. Vas a notar que tu mente empieza a dejar de pelearse con el dinero. Reflexión profunda. El dinero, por sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es un espejo de cómo te relacionas con la energía del intercambio. Cuando te sentís indigno de recibir, bloqueas el flujo. Cuando honras tu trabajo y el de los demás, el flujo se abre. Como decía Hill, el pensamiento positivo no basta. Necesita acción y propósito definido. Escena narrativa de transición. El amanecer gris del inicio se aclara. Esteban, nuestro carpintero, vuelve a su taller. En la mesa, un nuevo cartel. Trabajos personalizados, valor justo. Mientras lija una tabla, sonríe. Por primera vez en años, no siente culpa por cobrar bien. Siente gratitud por poder ofrecer algo con excelencia. Y esa es la enseñanza de este segundo error. Si crees que ser humilde es achicarte, en realidad estás rechazando el don que viniste a entregar. La prosperidad es expansión con propósito. En la última parte, vas a descubrir el tercer gran error que bloquea tu abundancia: el miedo a sostenerla. Te contaré cómo muchas personas logran avanzar y cuando la prosperidad llega, sin saber por qué, la destruyen. Hablaremos de la autodestrucción silenciosa, de la culpa heredada y de cómo construir una mente preparada para sostener lo bueno. Si este contenido te está inspirando, suscríbete y escribí en los comentarios: acepto mi grandeza con humildad. Si lo hacéis, estás decretando ante vos mismo que dejáis de pedir permiso para brillar. Una persona en lo alto de una colina mirando el amanecer. El viento sopla fuerte, el cielo está despejado. Ha escalado mucho, ha sufrido, ha aprendido. Pero en el brillo de sus ojos se asoma algo inesperado. Miedo. Miedo a caer. Miedo a perder lo ganado. Y así comienza el tercer gran error que bloquea tu prosperidad: el miedo a sostener la abundancia. Porque prosperar no solo implica llegar, implica mantener lo que lograste sin sabotearte. Carl Jung decía que la mayoría de las personas fracasan cuando se enfrentan a su propia luz. No es la oscuridad lo que más tememos, escribió, sino nuestra capacidad ilimitada de brillar. Napoleon Hill lo confirmó desde otro ángulo. Cuando el éxito llega, si la mente no está entrenada, el viejo patrón de pobreza vuelve y destruye lo que se construyó. Este error no se nota al principio. Llega disfrazado de prudencia, de dudas razonables, de cansancio. Pero detrás hay una emoción más profunda: la culpa por haber salido del lugar donde los demás aún están. La historia de Mauro. Mauro había empezado desde abajo. Vendía empanadas en su barrio, luego abrió un pequeño local y con esfuerzo comenzó a ganar bien. Pero cada vez que su negocio crecía, aparecía un nuevo problema. Perdía dinero por descuidos tontos, confiaba en personas equivocadas o se enredaba en deudas que no necesitaba. Un día, hablando con un amigo, le confesó: «Me da miedo que piensen que me creo más que ellos». Esa frase lo delató. No era mala suerte, era una programación interna. El inconsciente no soportaba sobresalir más de lo que su historia familiar permitía.
Jung explicaría que Mauro estaba siendo dominado por una lealtad invisible a su sistema familiar, lo que él llamaría el inconsciente colectivo personal. Una red de mandatos, creencias y miedos heredados. Hill lo traduciría en lenguaje práctico: falta de mentalidad para el éxito sostenido. Prosperar requiere una estructura mental nueva, no solo entusiasmo momentáneo. La escasez no es un estado de cuenta, es un estado mental. Y el miedo a perder lo logrado es el último reflejo del pobre interior que se resiste a morir. Ahora quiero que respires hondo y pienses en esto. ¿Cuántas veces te saboteaste justo cuando todo empezaba a ir bien? ¿Cuántas veces dijiste, esto es demasiado bueno para ser cierto? Si respondes que muchas, no sos débil. Estás enfrentando una programación inconsciente que se activa cuando el éxito desafía tu identidad vieja. Ejercicio 1. Reescribir la herencia. Una práctica de 7 días. 1. En una hoja, escribí los nombres de tus padres, abuelos o figuras de referencia. 2. Anota qué frases o actitudes tenían frente al dinero o el progreso. Por ejemplo, el que tiene plata cambia. Nacimos para sufrir. Mejor poco y seguro. 3. Léelas una por una y escribí al lado. Esa creencia fue útil para ellos, pero ya no me sirve a mí. 4. Finaliza con esta afirmación: honro mi historia, pero elijo una nueva forma de vivir la prosperidad. Hacelo durante una semana. Notarás que muchas emociones se liberan. Jung decía que no se heredan los bienes, se heredan los miedos. Pero también podemos elegir qué heredar a partir de hoy. Ejercicio 2. Entrenamiento mental de abundancia, basado en Hill. Cada noche, antes de dormir, repasa 3 cosas buenas que te ocurrieron ese día, aunque sean pequeñas. Luego, afirma en voz alta: estoy preparado para sostener la abundancia. La vida me confía lo que sé cuidar. Hill descubrió que la mente se reprograma por repetición consciente. Lo que repetís con emoción se convierte en hábito. Mauro volvió a su negocio. En lugar de decir, esto es demasiado, dijo, esto es fruto de mi esfuerzo. En vez de sentirse culpable, sintió gratitud. Contrató gente del barrio, enseñó lo que sabía y comprendió que prosperar no es dejar atrás a los otros, sino inspirarlos a subir también. Jung nos enseñó a mirar hacia adentro. Hill nos enseñó a actuar hacia afuera. Entre ambos se esconde la fórmula del verdadero crecimiento: conocerte y aplicarte. No hay prosperidad sin autoconocimiento, ni autoconocimiento sin acción. Si llegaste hasta acá, quiero decirte algo con total honestidad. La vida no premia al más rápido ni al más inteligente. Premia al que se atreve a sanar su relación con la abundancia. Lo contrario de la escasez no es el dinero, es la confianza. La confianza en que podés crear, mantener y multiplicar valor sin culpa, sin miedo, sin vergüenza. El sol ya está alto. Esa persona que antes temía caer, ahora sonríe. No porque no haya riesgo, sino porque aprendió que el riesgo es parte del camino, no una sentencia. Y si este video te inspiró, te invito a suscribirte. Es gratis y nos ayudas mucho a seguir creando contenido que te ayude a transformar tu vida desde adentro. En las tarjetas te dejo el video Entrena tu mente para la abundancia, donde te guío paso a paso en técnicas prácticas para fortalecer tu mentalidad próspera. Te prometo que si aplicas todo lo que vimos hoy y das ese siguiente paso, tu vida va a empezar a cambiar. Y ahora te dejo una última invitación. Escribí en los comentarios: estoy preparado para sostener la abundancia. Si lo haces, estás sellando este proceso de transformación. Lo que se declara con fe se convierte en camino.
Un dato extra secreto. Mira mínimo 3 veces el video y anota todo. De esa manera reafirmarás los conceptos. Hazlo bien y sucederá. Nos vemos en el próximo video. Recordá, la prosperidad no se busca, se construye desde adentro.